Esa era que era mucho más la fea, amistad no sé que qué, tenía. Nada, no decía ¿No? nada. Tiene una amistad Aunque era, que- como vio los títeres. Encarnación era una mujer que amaba el poder. Estaba detrás de Rosas. Y Rosas la usó porque sabía que ella era muy ejecutiva. Pero también Rosas la debió amar, porque por ejemplo ahí hay un caso ¿A quién, a interesante. Mariquita? No, a Mariquita no, a la esposa, Encarnación. Encarnación es pura. No, con Mariquita eran amigos. Pero con Encarnación, por ejemplo, ahí tienen un caso, cuando hablamos de qué hacían las parejas cuando los obligaban a casarse con otra persona. Rosas se había enamorado de Encarnación. Rosas era un hombre muy bien parecido, si ustedes recuerdan el retrato, Sí, sí. era un lindo varón, ¿no? Encarnación era Horrible. y sin embargo ellos se amaron muchísimo. Entonces, como la madre de Juan Manuel no quería que Juan Manuel se casara con Encarnación y le había prohibido terminantemente ese tipo de relaciones, ¿qué hicieron? Juan Manuel reunió a las dos familias y dijo: nosotros tenemos relaciones, ya pasamos la noche juntos. Y la familia dijo: mañana a la iglesia. Y los casaron, y ellos buscaron ese sistema para poder casarse. O sea que el que quería realmente defender un amor podía buscar la manera de poder casarse con quien quería. Entonces uno se pregunta qué le pasó a Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación, que era hermosa. Josefa Ezcurra era hermosa, nada que ver con la hermana, que había estado enamorada de Belgrano. Él se va a estudiar a Europa, la casan con un hombre que ella no quería, el hombre la abandona, se vuelve a Europa, y cuando regresa Belgrano comienzan a ser amantes y tienen un hijo. Ella lo sigue, parece ser en la campaña del Alto Perú, cuando le dice que tiene un hijo, Belgrano la fleta, y el hijo se lo regala a Encarnación y a Rosas. Se crió con el apellido de Se crió con el apellido de Rosas. y descendientes no saben que son... No, sí saben, porque cuando Pedro llegó adulto, Rosas le dijo: mira, te voy a contar la verdad, no sos hijo nuestro, vos sos hijo del general Belgrano. Y en ese momento Pedro cambió el apellido y pasó a llamarse Belgrano y Rosas. ¿No le puso la X ahí? No, Lo que pasa es que el apellido de Rosas, con Z, es apellido judío. Entonces, según la caligrafía fue cambiando hasta que le pusieron la S para... ¿Él era judío? Él no, pero el apellido en sus orígenes es un apellido judío. Vos sabés que Rosas estaba emparentado con Borges y tienen la misma raíz, ¿no? Una raíz judía. Bueno, en algún momento la van modificando, y antes era muy común escribir ciertas palabras con X. Por ejemplo, Jiménez. Jimena. O Mejía. O Jimena. Muchas palabras se escribían con X y después se fueron modificando. Así que le cambiaron la Z por ¿Y cómo dicen que, por ejemplo, el Pérez con S es judío y el Pérez con Z no? Por eso me llama la atención. No, Porque el Pérez con Z también. El Pérez con Z, no, el Pérez con S es judío y el Pérez con Z no. El Pérez con S en realidad es portugués. Es lo mismo que se cambia. Es portugués. Ahora, es cierto que muchos judíos pasaron a Portugal cuando la situación en España se hizo imposible. Entonces uno va a encontrar muchos apellidos judíos en Portugal, que en realidad venían de España. Sí, en España hay muchos judíos, pero... No, en España no hay. Es muy poco, porque España los fue Sí, espantando. pero del origen de los apellidos. Cambiaron su apellido. Originario por Pérez o Jiménez o lo que fuera. Pero esas fueron las familias que se convirtieron, claro. Hubo gente que no se convirtió, pero escondió toda la cuestión de los criptojudíos que llegan a América con una apariencia de haberse convertido. Por ejemplo, hay muchos apellidos. Por ejemplo, Rosas es un apellido de una flor. Casi todos los apellidos que tienen que ver con las plantas, con los objetos o con los nombres de santos son apellidos de origen judío. Los mismos los que son nombres de ciudades. Por ejemplo, Sevilla, Madrid, Roma, todos son de origen judío. Por ejemplo, apellidos que uno conoce como ultracatólicos, como los Santa Marina, son de origen judío. Apellidos como los que, por ejemplo, León, Ponce de León, tiene origen judío, porque hay un animal en el medio. Apellidos como Rosas, Olmos, son todos apellidos de origen, de objetos de la naturaleza. Toman el nombre de la ciudad de la que provenían también. Sí. Y no sé, la madre de Rosas, no sé, por ahí era... No, la madre de Rosas nada que ver, porque el apellido viene por parte del padre. Yo no sé cuántas generaciones habrían ocurrido desde que se habían convertido. No tengo la menor idea, la verdad que es un tema que nunca me interesó. En la época de la Inquisición, No sé desde qué momento. No sé si es tan antiguo, pero tampoco me interesó nunca investigarlo. El culto de él era católico.
Ah, pero por supuesto. Él era católico, los abuelos eran católicos. Sí, sí. Ahora a saber Hay cuántas. descendientes de Abraham. Hay descendientes de Sí, ¿qué hay? Y de los Escurra también. Y de los El Escurra kilómetro- también. El kilómetro 40, ruta 3, ahí tenía el casco de la estancia, rosas, cañuelas. Claro. La mayoría de los judíos llegan en el 1500. Acá. Les llamaban los portugueses. Bueno, y llegó un momento en que en América ser portugués era sinónimo de ser judío. Claro, y a tal extremo que acá en el año 1700 y monedas, se empieza a hacer una persecución de los judíos que están instalados. ¿En qué época? 1711, 1700 por ahí, el año justo, pero a principios de 1700. Y hay, supongamos, un talabartero, no me acuerdo si era herrero o talabartero, que lo quieren deportar y la población de Buenos Aires se levanta y dice, no, es el único que tenemos, si ustedes se lo llevan nos quedamos sin herrero, por ejemplo. Entonces la población lo defiende y lo deja. Por eso cuando uno trabaja con muchas genealogías que son portuguesas, muchos de los que tuvieron tierras por esta zona, de los quinteros, siempre tiene la duda que esa gente haya sido judía. Claro, además porque abrazaban con tanta pasión la fe cristiana, que era como llamativo. Yo digo que es como el caso de los travestis. El travesti es muy femenino, cosa que las mujeres no somos tan femeninas, porque no necesitamos demostrar que somos mujeres y chao. Ellos exageran. Ellos exageran la cuestión para mostrar una faz femenina, claro, resultar creíbles. Y en muchos casos de los que uno ha estudiado ve que estos portugueses realmente eran tan fanáticamente católicos, pero tan fanáticamente católicos, que a uno le queda la duda. ¿Cuántos Es la fanáticos? El judío converso al catolicismo, totalmente. ¿No? Sí. Yo conozco un par que son judíos conversos y el catolicismo que Lo abrazan con todo. Que son de los Dei ya. Y eso, claro, y eso que hoy ya no habría persecución. de su caso. ¿Quién? Neuster, Ah, Neustadt. Sí, Neustadt era converso, la sí. atención. Sí. se educó en un colegio católico. Pero Sí. eso fue también como el odio y el desprecio, pues, fue muy maltratado por los padres, entonces como diciendo malos padres y se ha hecho cristiano. Sí, claro. Bueno, pero son casos distintos. Bueno, si uno tiene la Inquisición detrás de la espalda, que Por eso. lo quiere martirizar y quemar, claro. Yo la verdad que los entiendo a aquellos, ¿no? Era una cosa muy un desastre, la Iglesia sí. Católica. Un desastre, sobre todo en España, porque en España no se dedicaron a quemar brujas. España se dedicó a perseguir a los judíos y a los musulmanes. Pero también por razones económicas, a veces porque les convenía quedarse con la riqueza. Decían, este es judío y a lo mejor por el tipo no era judío. Pero por supuesto, cuando empieza Hubieran matado a Jesús 50.000 veces. Cuando empieza la pragmática de Catalina de Lancaster en 1350, que es cuando comienza a perseguirse a los judíos en España, sale de un día para el otro y a los judíos les hacían dejar sus casas. Por otro lado, los judíos eran los que manejaban la banca y eran los que podían prestar dinero a interés, lo que hablábamos el otro día de la usura. Entonces los dejan salir de España, pueden irse, pero podían llevar todo lo que cabía en una carreta, o sea que lo que pueden sacar del país es muy poco y las riquezas se las terminan quedando en España. Bueno, amén de otros miles de episodios, cuando los cruzados iban recorriendo los Países Bajos, lo que iban haciendo era un desastre. Bueno, las guerras mundiales, los nazis. Sí, son cíclicos. Pero bueno, los españoles fueron y son muy xenófobos, la verdad. Tuvieron problemas con los judíos, tuvieron problemas con los musulmanes. Por ejemplo, los que estaban en el sur de España llevaban 700 años viviendo en España. Eran la mayor parte habían constituido matrimonios mixtos. Ya no había necesidad de expulsarlos. La expulsión fue una cosa muy cruenta. Realmente España fue un país que cometió crímenes horrendos. Y acá también, en América también lo que En América mataron 60 millones de indígenas. Qué terrible. 60 millones de indígenas. Cuando uno lee a Fray Bartolomé de las Casas, realmente es espeluznante las cosas. Bueno, la crueldad del hombre no tiene límite, ¿no? Sí.